Bienvenido. Gracias. Bienvenidos al canal de Contexto Didáctico y el día de hoy estamos con Sergio Bloch. Bienvenido. Gracias. Y vamos a empezar esta entrevista con una pequeña dinámica para que la gente pueda conocer un poco más de ti a nivel personal. Ajá, válgame Dios. Dime, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas, Sergio? Estudié economía Ajá. y me dedico a trabajar con la mejora del lenguaje de comunicación dentro de procesos de trabajo, en organizaciones, en empresas y en organizaciones públicas y del sector social. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, me gusta tocar el piano, me gusta correr, Tocar me el gusta piano. leer. ¿Cuándo tocas el piano? Desde muy chico, empecé de niño, lo dejé, seguí de adolescente, lo dejé y ahora lo he retomado en los últimos años. Ok, bien. Sí. ¿Algún otro hobby? ¿Algún otro hobby? Bueno, te decía, me gusta correr, me gusta leer, novelas sobre todo. Y pues ya, viajar. ¿Cuál consideras que sea el éxito más grande en tu vida? ¿El éxito más grande en mi vida? Qué pregunta tan difícil. Pues yo creo que tener una actividad que me gusta, un trabajo que me gusta, Ajá. creo que tener un balance en mi vida, más o menos bueno, pero así un éxito que diga, Bueno, eso puede ser el gran éxito. ajá, como tal no se me ocurre. Platícanos, Este, Sergio, ¿qué es contexto didáctico? Contexto Didáctico es una empresa, somos un grupo de colegas dedicados a este tema de mejorar la manera en que la gente comunica, en particular en este conocimiento dentro de procesos de trabajo. Contexto cuenta con una cartera de métodos, un portafolio de métodos para diseñar información, comunicarla con más claridad, con más eficacia, información de muy distintos tipos, desde textos escritos, mensajes gráficos, conversaciones inclusive. Y entonces eso es contexto, un grupo de métodos y un grupo de personas que usamos esos métodos para trabajar con nuestros clientes, mejorando sus procesos comunicativos. ¿Cómo surge esta organización? Surge, ¿Cuál fue como esta semilla, esta idea, motor para levantar contexto didáctico? Surge como muchas cosas en la vida un poco por azar. Ajá. En contexto, yo soy economista, Gabriel, mi socio, también lo es, ya platicarás con él en otro episodio. Este, Como economista yo empecé a trabajar, mi primer empleo fue trabajar con grupos campesinos, organizaciones campesinas, que tenían que hacer programas con apoyos del gobierno. Y entonces me encontré con que los campesinos hablaban español y la gente del gobierno, del servidor público, también hablaba español, pero no se entendían, algo no conectaba. Eh, Se me quedó mucho esa impresión, ¿no? Manejamos el mismo lenguaje, pero no conectamos. Mi segundo empleo fue en una empresa de software, y entonces me di cuenta otra vez que la gente que programaba ese software hablaba español, y los usuarios también hablaban español, pero menos conectaban todavía. Y entonces me di cuenta que había una disciplina que yo llamo traducción español-español, que implica ayudar a conectar a la gente, hacer que los mensajes lleguen y que la gente se entienda mejor. En esta empresa de software me tocó un proyecto en donde había que hacer una serie de cursos de capacitación acerca de mercado de valores. Y buscando formas de hacer estos cursos me encontré con un método que es Information Mapping, que es un método pues, nuclear para nosotros en nuestra empresa. Buscamos a Mapping para usar el método y resultamos ser representantes de Mapping en México. Y así es que entramos al tema de documentación y de comunicación. Y de ahí hemos ya creado otras cosas, pero... Esta desconexión que tú veías entre personas que hablaban el mismo idioma, ¿qué te provocaba a ti? Me provocaba mucha frustración, me provocaba como una desesperación, decir, ¿por qué no nos entendemos? Eh, ¿Por qué tenemos que lidiar con información que no entendemos? ¿No? Esa es un poco la cuestión. Yo creo que si uno se pone a leer el manual de una aplicación, el reglamento de una dependencia pública,
las políticas de una empresa, te das cuenta de que aunque supuestamente están escritas en tu idioma, muchas veces son inentendibles, ¿no? Ujú. Y a mí pues sí me causa, no sé, entre desesperación, frustración, enojo incluso, decir, oye, ¿por qué no entiendo? O sea, no soy tonto, no me considero una persona tonta, me considero una persona con una inteligencia normal, con una educación promedio, y entonces, ¿por qué no entiendo? ¿No? Esa es un poco la sensación que me causaba. ¿Cuáles crees que Ujú. sean los principales problemas al momento de no entender, de no entendernos entre nosotros? Ok, hay muchos problemas. El primero es que nos podemos equivocar, ¿no? Ujú. Yo quiero hacer mi trabajo bien y leo las instrucciones para hacer mi trabajo, leo las políticas a las que me tengo que apegar, no las entiendo, entonces es difícil cumplir. Otro problema es la cantidad de tiempo que la gente dedica a crear y corregir y revisar información, la cantidad de rebotes, ya, que son las vueltas que le das a un documento en una empresa, por ejemplo, una presentación, la escribes, la revisas con tu jefe, te hace Pinole la presentación, la vuelves a escribir y entonces ya le gusta a tu jefe y entonces vas con la jefa de tu jefe y te vuelve a hacer Pinole porque no hay estándares, no hay criterios de cómo hacer las cosas bien. Entonces también hay muchos costos directos relacionados con la creación de contenido en las empresas y en las organizaciones públicas, tal vez más todavía. Y en las organizaciones públicas, ¿qué costos tendríamos al momento de no entendernos? Pues yo creo que en primer lugar el cumplimiento de la ley. Un ciudadano no puede cumplir con obligaciones y no puede ejercer derechos Ujú. si no los entiende. En segundo lugar, hay un problema de falta de transparencia, ¿no? La transparencia no es poner información a disposición de la gente porque ya está en una página web, por ejemplo. No sirve de nada que yo encuentre cosas en una en la web si no las entiendo, ¿no? Si el texto no las entiendo. Eso también crea una distancia entre el gobierno y la gente que creo que es bastante mala, bastante negativa, ¿no? Sí. Creo que la confusión también se presta un poco a la corrupción. Si la gente no entiende, entonces pueden abusar de ti más fácilmente, ¿no? Los funcionarios públicos. Sí. A mí me sorprende mucho, Sergio, que al principio de esta entrevista me dijiste que tu formación académica es de economista Ajá. y llegaste a ser economista del lenguaje. Pues sí, de alguna manera sí. Este, sí, la ¿Cómo fue ese salto economía. mortal, Sergio? Pues yo creo que un economista o trabaja en el Banco de México o al final no es economista en la vida práctica, ¿no? Es decir, hay muy poca cancha para la economía como tal. Si entendemos economía como usar mejor los recursos, cualquier tipo de recurso, en un sistema de trabajo, entonces lo que nosotros hacemos en contexto, en efecto, es economía del lenguaje o tal vez es economía del conocimiento, Ujú. en el sentido de que hacemos que los recursos que una empresa dedica a producir y consumir información sean recursos mejor usados, sean porque hay procesos más eficientes y hay resultados más efectivos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que sigo siendo economista, a pesar de que mi campo es más la lingüística aplicada ahora que la economía como tal, ¿no? ¿Te consideras un autodidacta? Fundamentalmente sí, la escuela nunca fue lo mío. ¿Por qué no te gustaba la Desde, escuela? bueno, me gustaba el recreo, ¿no? Cuando era chico. Eh, pero la escuela, no sé, nunca fue lo mío. Siempre me gustó más leer cosas por mi cuenta, aprender cosas trabajando. Yo creo en particular, y bueno, esto es muy polémico, tal vez mucha gente que lo escuche diría No importa, que no te estoy preocupes. equivocado, pero yo creo que si tú estudias una carrera como medicina, como una ciencia natural, biología, física, una ingeniería, matemáticas, tiene caso que vayas a la escuela, vayas a la hagas maestrías y doctorados. Pero si estudias una ciencia social, pues yo creo que eso se aprende en la calle, ¿no? Se aprende en la actividad, en la aplicación. No es necesaria el aula. Yo creo que el aula en ese mundo es un poco una pérdida de tiempo desde mi punto de Ujú. vista muy particular, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Porque, claro, también Ujú. veo, Sergio, que hay una intención de incidir con ese conocimiento en la sociedad, Ujú, de poder ujú. ayudarla en sus procesos, ayudarla en las interacciones y ayudarla a construir un beneficio
que vaya para todos. Completamente. ¿No? Ajá, Creo que ajá. también ese es un espíritu que tú tienes al momento de formar contexto didáctico, que el conocimiento salga para ayudar, para darle Sí. herramientas a la gente. Ajá. Y el conocimiento además se construye en la práctica diaria de los procesos de una empresa, de una organización. Entonces, el conocimiento que uno aprende en la escuela, yo creo que hace algunos años alguien que estudiara contabilidad, por ejemplo, pues salía de la escuela sabiendo lo que te tenía que saber por los siguientes años, ¿no? Ujú. Hoy ya no es así. Hoy las cosas están cambiando a un paso tan rápido que el conocimiento se está creando cada día y se documenta cada día y se comunica cada día. Y eso es lo que hace como muy apasionante este tema Ujú. de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Y que siempre Estás está cambiando. expuesto a esa generación colectiva diaria de conocimiento, ¿no? ¿Cómo descubriste Information Mapping, Sergio? Information Mapping pues fue también un poco por azar. Te platicaba que yo entré a esta empresa desde software con un amigo que me invitó a participar Sí. y me dijo, oye, pues tienes que hacer el diseño de unos cursos acerca de mercado de valores. Y yo decía, pues yo no sé ni mercado de valores, ni menos diseño de cursos. Y entonces me puse a estudiar un campo que se llama diseño instruccional y leía libros que me parecían complicadísimos y decía, no sé qué voy a hacer con esto y tengo que entregar estos cursos. Era una situación muy angustiante. Y por ahí me encontré con un libro que tenía un capítulo en el que hablaba de un método que es Information Mapping. Y yo leí fue así como tomar un vaso de agua en el desierto. Decir, ay, hay una manera práctica, sencilla, poderosa de hacer Ujú. esto. De hecho, resolvimos con Mapping ese proyecto y de ahí fue buscar a Mapping inmediatamente como siguiente paso, Ujú. ¿no? Mapping para mí fue una manera como científica, práctica, de comunicar mejor el conocimiento. Uno muchas veces piensa que escribir bien es un asunto como de inspiración, de talento De natural. innatividad. Ajá. Y mapping te da una serie de pasos, una serie de herramientas muy Ujú. concretas. Y pues eso para mí fue como bien impresionante y bien estimulante. Y de ahí fue que llegamos con mapping. Ahí me quiero detener un momento, Ajá. Sergio. Eh, Me parece que eres un apasionado del método, ¿no? De un camino, de una ruta por la cual tú puedes andar y llegar a Ujú, un resultado certero. Y eso ujú, también lo veo en contexto didáctico. ujú. ¿Cuál crees que sea el valor de tener un método al momento de trabajar con el lenguaje? Yo creo que el valor es justo eso, que el método te da un camino bastante certero en términos de que si sigues el camino logras un resultado independientemente de tus competencias naturales de comunicación O tus limitantes. o tus limitantes naturales, Ajá. exacto. En mi caso, como soy una persona bastante cuadrada, por no decir bastante estructurada, sería la manera elegante, pero digamos que bastante cuadrada, mapping para mí es la manera normal de pensar. Pero he visto que gente más desestructurada, con pensamientos más divergentes, que a veces le cuesta mucho concretar y mapping también le sirve bastante, ¿no? Sí. Para comunicarse mejor. ¿Cuáles son los casos más significativos a tratar con clientes en contexto didáctico? ¿Cuál, han- ¿Cuáles han sido las experiencias más gratificantes Ujú, al momento de darle herramientas a las personas y ujú, decirle, hay una manera de escribir, hay una manera de comunicarte para que ujú, seas más efectivo? ujú. Son varias, yo pienso, aplicaciones que han sido muy interesantes para nosotros. Una es entrenamiento, Ujú. la capacidad de que expertos en temas técnicos, por ejemplo, puedan crear cursos para que la gente entienda y aprenda cosas. Es una que ha sido bastante padre en nuestra historia. Otra es presentaciones, cómo presentar resultados, presentar proyectos de una manera más clara. Alguna vez hablaba con una mujer que dirigía un área de análisis de organismos bursátiles en una organización pública. Su equipo escribía diagnósticos de cómo estaban empresas o operaciones bursátiles en esas empresas. Y ella me dijo, después de un largo proceso de mejora de los informes que su gente hacía, me dijo, fíjate que ahora, a partir de todo esto de mapping, lenguaje claro, que era otra herramienta que manejábamos ahí,
En mis juntas con mi equipo ya no hablamos de la forma, hablamos del fondo, porque la forma ya está dada por los métodos. Y eso ha sido para mí una de las cosas más halagadoras que he escuchado en mi vida y más satisfactorias. Uno de mis grandes éxitos que decías al principio. Y creo que ese es justo el punto, ¿no? Cuando quitas en el tema del lenguaje, de la construcción de documentos, la gente pierde mucho tiempo con la forma. Tú ves discusiones de alguien que escribió un documento con su jefa y las discusiones son de si la coma va a la izquierda o la coma va a la derecha o si la cajita es roja o la cajita es azul en PowerPoint. Y dices, ¿qué hacen hablando de eso? Cuando su talento está en otro lugar y su agregación de valor está en otro lugar. Entonces, cuando tienes un método, el método resuelve la forma y tu mente se va al fondo, se va a la sustancia de la que escribes. Y eso es bien productivo y bien valioso. A la intención que tienes de comunicar. Al final del Exacto, día. ajá, exacto. Sergio, cuando descubres information mapping como un vaso con agua en el desierto, Ajá. ¿cómo decides llamar a tus cómplices, a los primeros cómplices, para levantar un proyecto que se llame Contexto Didáctico? Bien, el primer cómplice fue un amigo, Tomás Viro, que es quien era el dueño de esta empresa de software a donde entré a trabajar. Y una vez que vimos que Mapping servía para hacer lo que hacíamos ahí, creamos una empresa hija de la empresa que tenía Tomás, Pero ¿cómo donde se lo empezamos. planteaste así de, mira, tengo una idea súper poderosa que va a cambiar el mundo? Fíjate que alguna vez con Tomás, cuando estábamos empezando a hacer estos trabajos de cursos acerca del mercado financiero, Ujú, fuimos a una exposición de capacitación por computadora ujú. en Chicago, cuando estaban haciendo el tema de la capacitación por computadora. Esto es a principios de los 90. Y ahí había un pequeño taller de mapping impartido por Mapping. Y entonces yo entré a ese cursito y al final hablé con quien lo daba, que era Bárbara Ross, vicepresidente de Mapping en esa época. Y le platiqué, oye, pues yo vengo de México y trabajo en una empresa que hacemos este tipo de cosas y bla, bla, bla. Y entonces ella me dijo, pues fíjate que Mapping que en este momento está justo buscando socios en otros países. Y entonces, ¿por qué no van a Boston y hablan con mi jefe? Y entonces yo fui con Tomás y dije, oye Tomás, pues de aquí vamos a cambiar el vuelo, no vamos a México, vamos a Boston. Entonces me dice, estás pero loco que vamos a ir a hacer a Boston. Yo pues, insistí así como niño, vamos a Boston, vamos a Boston. Y fuimos a Boston, conocimos a Doc Gorman, que en esa época era presidente de Mapping. Y hubo una química muy fuerte desde el principio. Estuvimos todo el día con él. ¿Afinidad intelectual? Afinidad intelectual y afinidad también personal. Como que estábamos pues muy a gusto unos con otros. Gorman era muy buen tipo, es muy buen tipo. Y de ahí salimos siendo Mapping México. Sin esperarlo. Nuestra intención era pues, ir a conocer, ¿no? Pero sí hubo una conexión bastante fuerte. Y entonces Tomás le dijo, pues bueno, vamos a probar este nuevo tema. Y así empezó la empresa. Y cuando llegaste a México, ¿cómo se fueron sumando estos cómplices? ¿Cómo los llamaste? ¿Cómo fueron llegando? Pues buscamos gente, y hay gente que ha entrado y ha salido. Un actor clave es Gabriel, y Gabriel llegó muy curioso, llegó a hacer el servicio social. Él estaba acabando la carrera de economía en el ITAMI, llegó a hacer el servicio social con nosotros. A él le gustaba vender, él tiene esta faceta comercial, empezó a vender mapping, que empezó a lograr resultados bastante exitosos. Yo creo que él sí puede tener grandes éxitos, puede contestar esa pregunta mejor. Y bueno, con él empezamos a construir ya más profundamente, más en serio esta empresa. Tomás en algún momento dijo, pues yo ya me voy a hacer otras cosas, y yo me quedé con Gabriel, ahí es donde nace Contexto, eso es hace más o menos unos 10 años, 10 años. o poquito más, yo creo un poquito más. Y bueno, de ahí llegó otro actor clave, es Alejandra Contreras. Yo la conocí en un proyecto que hicimos con Función Pública en México que se llamó Lenguaje Ciudadano, que era una iniciativa pública que buscaba que el gobierno se comunique con claridad y transparencia con los ciudadanos.
Alejandra llegó ahí, nos conocimos, y bueno, Alejandra nos ha dado método, nos ha dado fundamento académico, el que no tengo yo, lo ha puesto ella, tiene una maestría en lingüística aplicada, es comunicóloga. Y pues yo diría que el equipo núcleo, pues somos nosotros tres, y de ahí se ha pegado gente como tú, como Denise, como Patty, que pues ya es un equipo más sólido. Yo creo que hoy Contexto tiene el equipo más sólido que ha tenido en su historia. ¿Qué perfil Por buscas cierto. en alguien que se sume al contexto didáctico? Eso es algo que siempre nos ha costado trabajo definir. Por una parte buscamos habilidades de comunicación muy sobresalientes, pero por otra parte buscamos un entendimiento profundo de los procesos de las empresas con las que trabajamos y las organizaciones con las que trabajamos. Buscamos gente que le guste lo desconocido, que no le dé miedo la falta de definición, la ambigüedad que implica trabajar en este tipo de proyectos. Buscamos gente, por supuesto, que le guste el lenguaje, gente que sea muy directa y muy clara. Que pueda moverse entre las palabras. Que pueda moverse entre las palabras, exacto. Y porque también, Sergio, me da la impresión, desviéndome, si no es así, que también hay en estos perfiles esta necesidad de tender puentes en la sociedad. Absolutamente, ¿no? Sí, de conectar. Más que habilidad, como lo estás mencionando en este momento, hay esta sensación de querer ayudar. Sí. Mucho me apuras, ¿no? Sí, y querer conectar. Los puentes son una buena figura. Cuando yo vi el eslogan ¿de quién era? Creo que era de Nokia, que es Connecting People, dije, qué envidia que no se nos ocurrió a nosotros. Porque eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Sí. Conectar personas para que trabajen mejor y para que vivan mejor también, ¿no? Dentro de tu cartera de metodologías hay una en especial que se llama Lenguaje Claro. Platícanos de qué se trata, cómo funciona, cómo se come. Ok. Lenguaje claro, yo te daría dos definiciones de lenguaje claro. La primera diría que es un conjunto de técnicas y lineamientos de escritura que aplican a la escritura práctica, es decir, a la escritura que alguien hace buscando lograr un propósito en su vida cotidiana o en su vida laboral, a diferencia de la escritura literaria, digamos. Y en el contexto de esta escritura práctica, lo fundamental para nosotros es oriéntate a tu audiencia, escribe para quien te va a leer, enfócate en tu propósito, escribe para lograr lo que tienes que lograr y busca por sobre todas las cosas claridad y simplicidad. Entonces es una técnica para hacer eso, para comunicarte de una manera menos rebuscada, menos barroca, menos oscura, como lo quieras ver. Otra definición te diría que el lenguaje claro es el resultado de una lucha social por la construcción del derecho a entender. Y si te fijas van muy conectadas una cosa con la otra, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta frustración que nos causa no entender pues, información que nos afecta en nuestra vida profesional o como ciudadanos, o como padres, o como hijos. Y lo estoy entendiendo en un ámbito público. Público y privado también. Okay. Yo creo que en el ámbito público es fundamental, ¿no? El gobierno yo creo que está absolutamente obligado a ser transparente entre los ciudadanos. Pero piensa en un empleado de un banco, en un empleado de una fábrica, pues también tiene derecho a entender las políticas con las que tiene que cumplir, los derechos que tiene como empleado, por ejemplo. Y piensa en una directora de área, también tiene derecho a entender los resultados que le presentan sus equipos. En general creo que tenemos derecho a entender la información que nos afecta. Y lenguaje claro es una manera de honrar ese derecho con una comunicación más clara y más directa y más sencilla. Básicamente, eso es lenguaje claro. Es un complemento para mapping. Nosotros encontramos este lenguaje claro porque clientes que usaban mapping nos decían, oye, pues las estructuras de mis documentos ya son muy buenas, pero la redacción que la gente pone al interior de esas estructuras sigue siendo bastante complicada, entonces enseña la redacción también. Y entonces empezamos a darles cursos de redacción y enseñarles que el sujeto y el predicado y el gerundio y el participio y la gente, pues la verdad, ponía cara de susto en los cursos y no cambiaba nada su manera de escribir. Y entonces estábamos un poco frustrados con eso y en eso yo me
encuentro con Daniel Casani, en particular con uno de sus textos que se llama La cocina de la escritura, Ajá. que es un libro bien bonito, y, Sí, lo es. y plantea una manera de aproximarse a la redacción pues mucho más práctica, menos basada en entender el rollo de gramática y más como en principios de estilo directo y sencillo. Y bueno, de ahí empezamos a trabajar con lenguaje claro. Daniel Casani habla en ese libro de un movimiento global que se llama Plain Language en inglés, lenguaje llano en España. Y pues esa fue un poco la fuente de inspiración para crear lenguaje claro. ¿Cuál es la principal diferencia teórica metodológica entre information mapping y lenguaje claro? Ok, tienen en común, voy a empezar por lo común y después voy a la diferencia. Tienen en común los principios básicos, que son orientación en la audiencia y enfoque en el propósito. Tienen en común el proceso general, que implica que un documento se planea, se produce y se revisa de manera cíclica, no lineal, pero que tienes esos tres momentos en la producción. La diferencia principal es que Mapping trabaja en la macroestructura, cuáles son las grandes partes, secciones y subsecciones. Y lenguaje claro está más orientado a la microestructura, la construcción de frases, oraciones, párrafos. Este. Es el andamio, digamos, information mapping. Ajá, ajá. Y ya... Los ladrillos los construyes con lenguaje claro, exacto. ¿Dónde usas personalmente el lenguaje claro? Personalmente, pues en mi escritura laboral, por supuesto, completamente. Trato de escribir con lenguaje claro. Yo creo que yo uso el lenguaje claro todo el tiempo, a veces hasta de más. Y mapping también. De pronto en conversaciones donde deberías ser más divergente y abrirle paso al chisme y a lo sabroso, así. De pronto mis amigos me critican por directo por y... Ajá, exacto, por pasarme de eficiencia. Pero trato de usar lenguaje claro cuando escribo, desde un mensaje de WhatsApp a un correo electrónico, por supuesto un informe, una presentación. Todo el tiempo uso lenguaje claro, ya estoy echado a perder. Ahorita que dices que luego tus amigos se inquietan mucho porque tú llevas una eficiencia informativa, ¿crees que la cultura mexicana tiende a hacer barroco el lenguaje, a volverlo oscuro? Barroco y lateral, ¿no? Poco Me frontal. parece que en México ser directo es ser agresivo. Y yo creo que eso no necesariamente es así, pero bueno, en la cultura en la que estás, ahora sí que al país que fueras, haz lo que vieras. Por ejemplo, en México pedir está mal visto. Entonces preguntas en vez de pedir. No dices, pásame tus tarjetas, dices, ¿te molesto con tus tarjetas? Por ejemplo, yo ahí suelo contestar, sí, sí me molesta, con ese tipo de frase. Pero bueno, sí creo que en México somos muy cuidadosos con no lastimar, no ofender. Y eso nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando tratamos de enseñarle a la gente justo a ser más directa y más, ¿no? No pongas por medio de la presente, distraigo su fina atención para, ¿no? Sí, porque también esa lateralidad trae consigo costos. No entienden, hay problemas. Trae incluso costos en términos de impunidad, por ejemplo, y me regreso al sector público. Ajá. Cuando escribes para arriba, escribes de rodillas, ¿no? Escribes con una serie... Ajá, totalmente, con una serie de fórmulas, para su superior conocimiento, ¿no? Alguna vez le decía a un policía de la Policía Federal Preventiva, no pongas para tu superior conocimiento, y me decía, bueno, lo voy a quitar, pero me van a arrestar. Y entonces le decía, no, entonces sí ponlo, porque en un contexto como una estructura más militar, pues son protocolos que tal vez hay que usar. Pero si yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública y mi jefe es el director de incorporación de escuelas secundarias, ¿por qué me tengo que poner de rodillas para escribirle? No hay protocolos de ese tipo, pero la gente dice, no, ¿cómo crees? Esto es para mi jefe. Y entonces esa manera de honrar al jefe acaba siendo del jefe un ser superior, un ser intocable, y por tanto y un ejercicio de poder perverso también. Yo creo que completamente. Sergio, cuéntanos la participación que tuviste en la realización del Manual de Lenguaje Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública. Bien. ¿Cómo llegaste ahí?
¿Cuál fue tu Nosotros participación? teníamos un cliente en Information Mapping, un usuario de mapping en varios puestos que tuvo en distintos lugares. Es un individuo que llegó a la función pública como director de simplificación regulatoria y nos buscó porque para usar mapping en la normativa pública, él creó en esa época las normatecas, que son repositorios digitales de normas, y entonces usamos mapping para eso. Yo justo había encontrado a Kazan y este asunto de plain language y demás, y entonces le decía mucho, oye, plain Spanish, vamos a hacer esto en México, es parte de simplificación regulatoria. No me peló mucho hasta que alguien, yo creo que más arriba le dijo, hay que hacer Sí, hazle caso, ¿no? lenguaje claro, y entonces ya nos buscó Ajá. y se creó este proyecto de lenguaje ciudadano, en donde mi rol fue, en efecto, hacer el manual o participar en la creación del manual de lenguaje ciudadano Ujú. y también en la implementación, en la capacitación de gente en el gobierno para aplicar lenguaje ciudadano. Ahí me encontré con Alejandro, te platicaba hace rato, que también estaba Ujú. en las mismas funciones Del en equipo de ese, realización. ajá, en ese proyecto. México, por cierto, en ese momento fue vanguardia en América Latina y lamentablemente, bueno, afortunadamente en un sentido, lamentablemente en otro, pero ya hay varios países que están haciendo proyectos pues mucho más intensos de lo que ahorita se está haciendo en México en ese tema. Yo creo que nos estamos quedando un poco atrás y creo que es un tema que debería estar en la agenda de un gobierno transformado, regresar a esta cuestión de lenguaje y de claridad en la comunicación con los ciudadanos. Sergio, ¿qué debemos de pensar antes de comunicar algo? Yo creo que hay dos preguntas básicas, ¿no? ¿Para qué y para quién? Tal vez para quién, para qué, no sé en qué orden, pero esas son las dos preguntas básicas y ya de ahí sigue el qué y cómo, ¿no? Pero yo creo que lo básico es para qué y para quién en el mundo de la escritura práctica, por supuesto. En el mundo de la escritura literaria creo que el punto de partida es muy diferente, pero Aunque también creo que funciona, ¿eh? De alguna manera. puede ser, claro, puede ser. Pero tal vez no, el para quién no es tan importante, no sé, me imagino a un poeta pensando en su audiencia, pues igual no pienso tanto en mi audiencia, escribo porque es una necesidad que yo tengo conmigo mismo. Ajá. En la escritura práctica, no, ahí escribes Ujú. para lograr algo y para otro, siempre es para otro. Entonces yo creo que ese es el punto de partida más importante, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Cuáles son los planes a futuro para el contexto didáctico? Pues seguir en nuestro tema, por supuesto, crecer, ojalá la economía nos deje crecer. Tenemos dos líneas de crecimiento ahorita en cuanto a producto. Uno es el mundo de la comunicación visual, gráfica. Está muy de moda decir, la gente ahora ya no quiere leer, quiere ver gráficos. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que la gente ahora lee más que antes, solo que lee en la pantalla de un celular y no en una página impresa. Pero es un hecho que el mundo de la gráfica sí está teniendo un lugar importante en la comunicación, en las organizaciones, entonces queremos trabajar mucho en ese tema. Y el otro es la conversación. Siempre hemos trabajado en contexto, casi siempre, en cosas mediadas por documentos, Ujú. y ahora estamos entrando a comunicación no mediada por documentos, comunicación directa, entonces estamos trabajando con técnicas de conversación. Conversación para trabajar, por supuesto, ¿no? Conversación colaborativa, la llamamos. Son nuestros dos frentes nuevos donde estamos haciendo Ujú. cosas nuevas. Sí. Y para este Sergio autodidacta, Ujú. ¿cuáles son las líneas a explorar en el futuro? Pues van muy ligadas con eso, ¿no? Un tema que a mí me está importando mucho ahorita es cómo conversar mejor, Ujú. cómo hablar mejor, cómo trabajar en grupo mejor. Y en una sociedad que está francamente mediatizada. Ajá, ajá. Ese es el reto, ¿no? Y bastante fragmentada, ¿no? Yo Ujú. creo que en nuestra sociedad hablamos poco, nos comunicamos poco, hay poco espacio público, hay poco espacio de convivencia, todo el mundo va en su automóvil, aislado, Audífonos. con sus audífonos. Y entonces yo creo que la conversación como manera de colaborar, la conversación como manera de crear conocimiento colectivo, es un tema en el que yo quisiera estar
trabajando los siguientes años y estudiando los siguientes años. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. A ti, Mauricio, un Te agradezco placer. mucho esta entrevista. Un Y gusto. les recuerdo suscribirse al canal de Contexto Didáctico. Muchas gracias.